días, aquí la clase número 9. En específico vamos a hablar de la recuperación, el post-entrenamiento o el post-competición. Cómo debemos de realizarlo y si realmente debemos de tomar un recovery o, como decimos de manera científica, una bebida hipertónica. Entonces, os voy a compartir pantalla y vamos a ver en concreto cuándo debemos de utilizar este tipo de bebidas, cuándo no y cómo debemos de hacer la ingesta post-entrenamiento para recuperar lo mejor posible y llegar al siguiente entrenamiento en las mejores condiciones. Así que comparto. La recuperación es una de las partes fundamentales en deportes de resistencia y sobre todo cuando preparamos una prueba como es el maratón, que es una prueba de bastante larga duración. Y los entrenamientos son bastante exigentes y combinamos entrenamientos de tipo series, farlex, tiradas largas, incluso entrenamientos de fuerza. Hoy os voy a explicar en concreto en esta clase cómo debe ser la alimentación después de una actividad deportiva, con el objetivo principal de recuperar lo mejor posible. Durante una actividad deportiva, nuestras reservas de glucógeno, en este caso en deportes de resistencia, disminuyen. Por lo tanto, una parte fundamental de la recuperación será reponer ese depósito de glucógeno. Por ello, los hidratos de carbono juegan un papel fundamental en este aspecto. En segundo lugar, el sodio también juega un papel fundamental en este aspecto. Debemos de aportarlo durante la actividad, pero muchas veces en la fase de recuperación también tenemos que aportarlo. Y lo mismo pasa con hidratación. Es muy difícil rehidratarnos a la misma velocidad que nos deshidratamos. Eso sobre todo en entrenamientos como es el tipo tirada larga. Por ello, el agua también aporta un valor añadido. Y utilización de bebidas de recovery muchas veces es una manera fácil y eficiente de aportar esa recuperación. También en la fase de recuperación las proteínas juegan un papel bastante importante. Por eso los recoveries tienen hidrato de carbono, proteína, sodio y aportan líquido, que son los 4 puntos importantes a la hora de recuperar. Será importante recuperar lo antes posible, ¿vale? Siempre y cuando vayamos a competir o a volver a entrenar en menos de 12 horas, que es en algunos casos, pero no muchos deportistas. Y si tenemos 24 horas para recuperar, no juega un papel tan importante utilizar estas bebidas, sino que podemos utilizar los alimentos del día a día, pero eso sí, bien combinados. Entonces, ¿cómo recuperamos? Lo primero que nos tenemos que plantear es cuándo va a ser el siguiente entrenamiento. Puede ser que estemos entrenando por la tarde-noche, sobre las 8 por ejemplo, y al día siguiente vayamos a entrenar por la mañana. Ahí en ese caso yo sí que a veces recomiendo un recuperador, pero otras veces como coincide con la ingesta de la cena, si hacemos una buena combinación de alimentos en la cena ya sería suficiente. Por lo tanto, si coincide el recuperador junto con una ingesta principal, yo siempre voy a priorizar la ingesta principal. ¿Por qué? Porque la ingesta principal nos va a aportar alimentos naturales, aunque sean hidratos de carbono más proteína, aportan también vitaminas, minerales, etc. Por lo tanto, siempre vamos a priorizar la alimentación natural por encima de utilizar este tipo de suplementos deportivos. Aún así, si quedan menos de 12 horas, muchas veces priorizamos la utilización ese recovery o cuando vamos a doblar entrenamientos o por falta de tiempo. Llevo deportistas, por ejemplo, que trabajan a turnos y que a veces doblan entrenamientos o que llevan unos horarios raros de, por ejemplo, entrenar a las 11 de la mañana y entrar a trabajar a la 1, ahí toman un recuperador y irse enseguida a trabajar sería una buena solución y comen más tarde, ¿vale? Entonces ahí depende algunos factores, horarios, ingestas, trabajo, ¿vale? Donde podríamos valorar el de utilizar este recuperador. Pero yo voy a destacar que siempre vamos a priorizar la alimentación natural, es decir, los alimentos del día a día por encima de utilizar un recovery. ¿Cómo recuperamos? La hidratación debemos de tomar hasta un 150% más de líquido que hemos perdido. Por ejemplo, si nos pesamos y hemos perdido 500 gramos durante el entrenamiento, tendríamos que aportar 1500 gramos de líquido, es decir, 1,5 litros. Esto es en varias horas. Esto no quiere decir que enseguida tengamos que beber todo esto, ¿vale? Sino que necesitamos esa ingesta para recuperar. Esto nos suele pasar a veces en entrenamientos donde no llevamos suficientemente agua y después tenemos bastante sed. Pues la gestión, o sea, la razón es esta. Otra de las razones es por la reposición de glucógeno que ya he comentado al principio. Esto es importante consumir hidratos de carbono. Una buena fuente de hidrato de carbono en este caso son los simples, es decir, podríamos aquí priorizar la ingesta de maltodextrina fructosa o incluso dulces que nos apetezcan. ¿Por qué? Porque ahí directamente se va a recuperar nuestro glucógeno, ¿vale? O sea, esto es algo muy importante. El momento de ingesta de hidrato de carbono juega un papel distinto
dependiendo de cuándo lo tomemos, ¿vale? Por lo tanto, si te suelen gustar los dulces, yo a veces lo que promuevo o lo que aconsejo es que lo toméis después de los entrenamientos, porque ese dulce se va a ingerir, o sea, se va a utilizar para reservar otra vez o reponer el glucógeno, ¿vale? La fórmula que utilizamos normalmente es las siguientes 3 o 4 horas tomar entre 1 a 2 gramos por kilo de peso y hora de hidrato de carbono. La proteína también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que reponer ese glucógeno junto con hidrato de carbono junto con algo de proteína y en concreto el aminoácido leucina es muy importante. Normalmente recomendamos entre 0,2 y 0,4 gramos por kilo de peso magro, ¿vale? No peso total, magro de proteína, ¿vale? Bien, características de un recuperador. En caso de utilizar un recuperador, que por cierto os voy a dejar aquí en la descripción de la clase, cómo hacer un recuperador casero, utilizando maltodextrina, fructosa, proteína y sal, ¿vale? Las características que debe de cumplir un recovery es un ratio 3:1, que esto quiere decir que cada 3 gramos de hidrato de carbono, uno debe ser proteína, ¿vale? Y la mejor opción de mezclar hidrato de carbono normalmente es maltodextrina y fructosa, como todo, como la isotónica, como los geles, etcétera, ¿vale? Y las proteínas, la proteína la más recomendada es la proteína whey. También los mismos. Voy a dejar una lista de cómo elegir proteínas, ¿vale? O de proteínas que recomiendo, ya que proteína whey hay muchos tipos. Hay hidrolizada, hay isolatada, hay aislada, hay concentrada, ¿vale? Dependiendo de la pureza de la proteína, tenemos un tipo u otro y el precio va en función de esto, ¿vale? Si eres vegano, la alternativa sería una proteína vegetal. Aquí puede ser de guisante, de soja, de cáñamo o una mezcla de varias, ¿vale? Y incluir sal. Esto es muy importante. El sodio en deportes de resistencia es importantísimo. Muchísimas personas perdemos sodio con sudoración, por lo tanto tenemos que utilizar cápsulas de sales o añadir sodio en el caso de los recoveries o durante la actividad deportiva. Esto es un punto también fundamental. Ya sabéis que he hablado durante el curso que es hidratación, sodio, hidrato de carbono. Son las tres cosas fundamentales siempre. Otra cosa es añadir pues beta-alanina, creatina, nitratos, etcétera. Que en la anterior clase hablé de los nitratos, hablé del bicarbonato y hablé de la beta-alanina. Ok, ¿cómo recuperamos con alimentación? Ya os he explicado cómo debe ser un recovery, pues más o menos tenemos que simular un poco con alimentación. Aquí buscaríamos primero un hidrato de carbono, que en este caso puede ser arroz, puede ser pasta, puede ser pan, puede ser incluso pan blanco, puede ser yuca, puede ser patata, boniato, etc. Añadir un proteico, carne, pescado, huevo. Y añadir verdura. Siempre digo lo de añadir verdura porque debemos aportar vitaminas y minerales y esto es una buena fuente y además las raciones muchas veces coincide que esa recuperación con la comida o con la cena. En caso de no coincidir con comida y cena no haría falta incluir esa verdura. Y además de todo esto, o sea, de la alimentación debemos de aportar agua, súper importante, y añadir sal a nuestras preparaciones. Bien, 3 marcas que podemos optar que cumplen con las características es la marca Franté, Crown y Keep Going. Es muy difícil encontrar recoveries que cumplan con las características. De hecho, no conozco muchos más que cumplan con ello. Si alguno encuentra, puede comentar aquí y así yo le echo un vistazo y lo vemos entre todos, ¿vale? Entonces, en cuanto a los recuperadores, aquí es importante que todos cumplen las características. Son recuperadores 3:1, es decir, que llevan cada 3 gramos de hidrato de carbono 1 de proteína. La proteína es una proteína whey y también tienen buena cantidad de sodio. Os voy a dejar también aquí en la descripción una lista de recuperadores con enlaces por si os interesa. Bien, espero que os haya gustado la clase. Cualquier duda o cualquier cosa ya sabéis que podéis comentar y vamos echándole un vistazo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.